Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les traemos un libro bastante bueno que iba a subirse hasta el sábado, pero pues decidimos de una vez reventarlo porque es un librazo. La verdad es de esos libros que me gustan mucho, viejitos, poco conocidos y con su pequeño halo de suspenso, terror y locura. Así viene este libro que lo escribió Marcel Johandeu en 1962. Yo lo encontré en Impedimenta, en primera edición 2014, de 108 páginas, muy pequeñito, pero no por ello muy sustancioso, y se llama Tres crímenes rituales, y es uno de los libros más pequeños, si no es que el más, de Marcel Johandou. Perdonen mi pronunciación del francés, es pésimo, pero bueno, lo único que sé es que este libro en original se llamó Troy's Crimes o algo así. Pero bueno. Y en este libro, bueno, de por sí la historia y la vida de Johandó fue algo compleja. Nació en 1888 por ahí, murió creo que hasta 1970, si no mal recuerdo, a los 90 años, o 78 por ahí, perdón. Y y entre las características de este escritor, pues siempre tuvo una afición o una afinidad por los hombres o por el homosexualismo, pero él era sacerdote. Entonces él lo veía como una cuestión profana y con dolo para Dios. Entonces siempre se reprimió esto hasta que en 1940 se casó al fin con una mujer, adoptaron a un hijo. Y pues bueno, finalmente con el paso del tiempo pues no funcionó este matrimonio y él se quedó con su homosexualismo y su devoción y fe por Dios. Pero también tuvo en su vida un intento de asesinato por ahí del 34 y en algún momento dijo, bueno, pues me voy a dedicar también a escribir, y fue lo que le permitió darse a conocer y escribió este gran libro de, entre otras cosas, recaba reflexiones sobre los tres asesinatos más célebres de la época en su momento en Francia. Una fue el de los amantes de Vendôme, donde Denis Lavée mata a su hija por el amor que le profesaba a su novio. El segundo fue el del doctor Evenot, pues un personaje, la verdad, bastante tétrico, que asesina a su mujer ayudándose de su sirvienta Simone de Champs, y pues, hacen como un tipo de ritual macabro. Y el último, el crimen del padre Urufé, un hombre atrapado y vencido por sus pasiones y fantasmas. Después de todo mata a su amante, que estaba embarazada, le abre el vientre y desfigura al hijo que llevaba en su vientre. Entonces, estos tres casos ampliamente documentados en periódicos y anales en la época, pues conmovieron a Francia de la posguerra, y la verdad es que Johandó hace un trabajo impresionante en la escritura, un prólogo, pues la verdad, bastante bueno para entender muchas cosas, y la explicación de los casos y cómo acontecieron y todo esto te retrata y te lleva un poco más allá de esto de la escritura simple, y te hace volar a la época, te hace volar a los acontecimientos y te hace volar a estar como en primera fila en el diseccionamiento de estos crímenes. Así más o menos te lo hace ver. La verdad es que sí es un poco duro, crudo, pero no la escritura. La escritura es muy fina, lo que permite pues poder disfrutar en gran medida estas situaciones que ya acontecieron y son terribles, pero vale mucho la pena cuando lees cosas de este estilo de una mano tan pulcra y afinada como la de Marcel Johandó. Y bueno, entre otras cosas, me puse a investigar qué es un crimen o un asesinato ritual, y a diferencia de... se cometen primordialmente contra grupos minoritarios o vulnerables, ¿no? Un asesinato ritual debe de distinguirse de un sacrificio humano. El sacrificio humano habitualmente es cuando toda la sociedad está de acuerdo y se comete un sacrificio humano, ¿no? Por así decirlo. Guiño a Midsommar, por decir algo, a la película.
y un asesinato ritual se considera más como un crimen, que pues sí es como a una minoría, por ejemplo, cuando en algún país en África, ¿no? Por ejemplo, si asesinaran a un albino, pues sería un crimen ritual, ¿no? Porque un asesinato ritual, porque pues es hacia una minoría, ¿no? Entonces, el primer caso de estos tres se los voy a platicar muy brevemente. Jean Cocteau en su momento lo determinó como el juicio del siglo. Denis Lavée ahogó a su hija de 2 años, pero Denis Lavée conoció a Algarrón, que era un teniente que tenía 2 hijos por ahí perdidos, no reconocidos. Ella tenía 28, él 25, ella tenía su hija, y se conocieron en un baile, tenían muy poquito tiempo de conocerse, y la verdad es que fue una tórrida relación explosiva. Ella sumisa, él violento y manipulador. Pues aparte de que tuvieron encuentros sexuales al límite, jugando con otras parejas, haciendo orgías, sadomasoquismo. Algarrón tenía una afición por el Marqués de Sade, entonces pues ya se imaginarán todas las de cosas que hizo con Denise. Y en su momento, pues Denise sí le escribió en algunas cartas, ¿no? Los arañazos de mi espalda apenas están sanando, como desesperadamente pude comprobar esta mañana. Y en algún momento, pues esta relación se basó en un dominio total de Algarrón hacia Denise. Y apenas unos meses después, que si este Algarrón le comentó a Denise, pues si tú realmente tienes un amor profundo y pleno por mí, pues vas a tener que pues deshacerte de tu hijo, de tu hija. Y bueno, pues su hija Catherine, por no pasarla bien, 3 veces pues la intentó asesinar la propia Denise. La primera la aventó a un río, la recuperaron, después la volvieron a aventar y avisó que estaba ahí. La una vez también la aventó por el balcón. Entonces estaba un poco bastante, por decirlo así, inspirada Denise en el amor de Algarrón, y por eso cometió esta situación, estas fechorías, hasta que finalmente en unos lavaderos llenos de jabón, pues consiguió asfixiar y matar a su hija Catherine, y pues le mandó avisar a Algarrón pues que ya había matado a su hija por amor hacia él. A lo cual pues él le dijo que se sentía vacío porque realmente no lo amaba o algo así. La prueba de todo esto era que simplemente pues él tenía una deficiencia de poder y lo reflejaba instigando a esta Denise a cometer este crimen terrible, a lo cual pues después fueron a juicio y Denise pues lo negó, sino que abdujo que fue un accidente, este homicidio cometido contra su hija, que ella había actuado así pues por amor y porque la había obligado en cierta manera al Algarrón, pues a lo cual de todos modos pues ella fue condenada a prisión y a cárcel, y él pues también por decirlo de una forma, por un tipo de daño psicológico o por hillar a la otra persona a cometer este crimen, también fue llevado a la cárcel, gracias a que una de las testigas, antigua amante de Algarrón, pues sabía que él llevaba tiempo buscando una mujer influenciable y sumisa. Entonces, pues, un crimen terrible, un juicio terrible, y pues bueno, los dos acabaron recluidos. El segundo caso fue el asesinato de Marie Claire, la esposa del doctor Yves Evenot, un médico muy muy respetado, pero con afición a las orgías, también tenía deudas, y en su casa vivía Simone Deschamps, que compró un cuchillo. El doctor murió en 1958 y Simone es condenada a cadena perpetua, e inclusive Marguerite Duras, la famosísima escritora, también escribió sobre este caso. Simone clavó el puñal en el corazón de Marie Claire por indicación del doctor, que obviamente era su amante. Todo esto era como parte de un rito satánico, porque pues la mujer estaba desnuda, con un abrigo de forro escarlata, y también cerca dormía su hija,
no tiene nada que ver el hecho de que una persona asesine a otra sin ninguna causa. La causa que orilló todo esto fue que el doctor con su amante querían deshacerse de la esposa, y así pasó en este gran crimen y terrible y macabro del doctor Yves Venot. Y el último, por no decir el más macabro, el del sacerdote de Snoyers. Hay que tomar una cosa aquí que me llamó mucho la atención, que Marcel Johannot escribía un poco como autobiografías. Entonces yo creo que en este caso pues se vio un tanto reflejado, aunque no es el caso de que presumamos que Marcel Johannot asesinó a alguien, pero sí tuvo una relación este sacerdote de Snoyers con Regine Fils, una joven de 19 años. Trabajaba como obrera, quedó embarazada. El padre le dijo pues que dijera que su novio la había violado y que se había fugado a Argelia, algo así, y pues que abortara, lo cual no quiso. Ella pues seguía necia, o no necia, sino firme a su idea de tener a su hijo, y en algún momento el sacerdote de Snoyers la lleva hacia el bosque, la asesina, después le abre el vientre y saca a su hijo que tenía aún vida, lo mata también, lo desfigura para que no hubiera un vínculo con ellos, lo avienta al lecho de un río, va al pueblo, notifica, tocan la campana para hacer la búsqueda. El mismo padre de Snoyers organiza la búsqueda, empieza la búsqueda, y los conocidos y familiares de Regine pues dicen que quizá el culpable de todo esto es el padre de Snoyers, a lo cual después de varias indagatorias acaba siendo llevado preso. Es llevado a la cárcel, y en el juicio, después de 1 hora y 46 minutos, primero decía que él conocía al asesino, pero su secreto de sacerdotal no le permitía decir quién había sido el culpable, hasta que finalmente él aceptó la culpa y dijo que habían cometido un pecado y que su obligación era acabar con los culpables del pecado, que era la mujer, el hijo, pero él, como ser sirviente de Dios, no podía autoasesinarse porque era el deseo de Dios que continuara predicando la palabra. A pesar de todo esto, fue sentenciado a cadena perpetua, a trabajos, y no por ahí fue, si no mal recuerdo, aquí tengo la fecha anotada, discúlpenme un segundito, saco mi acordeón porque ya se me olvidan las cosas, y por ahí de 1978, 22 años después de Snoyers, al ser el preso más antiguo de toda Francia, obtiene la libertad condicional, y muchos dicen que estaba en el sur de Francia, pero según su libertad condicional se retiró a la abadía de Saint-Anne de Kergonan y falleció en 2010 a los 90 años. Así que pues estos 3 crímenes rituales, pues la verdad es que bastante impactantes. Me gustó mucho este libro de Marcel Johannot, ojalá se acerquen a él y lo lean. Lo podríamos haber catalogado de Club de los Cthulhus, pero por la calidad y la prosa tan exquisita que utiliza Marcel Johannot, me gustó bastante para que se quede acá en Libro Claroscuro y se acerquen a él. Vale mucho la pena acercarse a la historia de este autor y también a los 3 crímenes por separado. Fueron llevados al cine en 2 cortometrajes y en 2 películas que la verdad es que no las encontré, pero sí son historias, la verdad, que tienen mucho trasfondo, y un pequeño libro como esta novela de 3 crímenes rituales nos podrían llevar a encontrar más información importante e impactante. Yo soy Pavel, esto fue 3 crímenes rituales de Marcel Johannot. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.